Voces que forman parte de la noticia. Se encuentra ya a esta hora conectada junto con nosotros la licenciada Gabriela Calderón, columnista de Diario El Universo, una analista nacional e internacional de altísimo prestigio, para revisar algunas propuestas interesantes de la política y de la economía local. Licenciada Calderón, buenos días y bienvenida a Radio City. Muchas gracias por esta invitación. Licenciada Calderón, empecemos hablando de economía. Durante los últimos días ha habido mucho análisis respecto a los 25 años de la dolarización, y ese análisis está ligado evidentemente a la coyuntura política, puesto que este mismo mes escuchamos las propuestas de campaña de todo orden de los candidatos a la presidencia de la República. ¿Cuáles serían las alertas que los ecuatorianos deberíamos tener ante propuestas económicas que podrían poner en riesgo la dolarización? No siempre hay esta convicción muy difundida, aunque yo considero un poco exagerada, de que la dolarización requiere de mucha protección y es un sistema muy frágil comparado con la alternativa, que es tener una moneda nacional. Y la experiencia de ya un cuarto de siglo nos demuestra todo lo contrario. Digamos, nosotros podríamos muy bien ser un caso igual o peor al de Argentina en la esfera monetaria, y por qué no como el de Venezuela, porque en el ámbito institucional no podemos decir que tenemos instituciones más sólidas. Entonces, realmente es dura de matar la dolarización, de cierta manera, incluso frente a los embates de un proyecto populista autoritario como el que se vivió aquí entre 2006 y 2017. La dolarización resistió, porque la dolarización se sostiene sobre la preferencia revelada de los ecuatorianos por el dólar frente a las alternativas reales disponibles. Ahora, el verdadero blindaje de la dolarización sería no tanto poner al dólar como la moneda de curso legal en el Ecuador en la Constitución, sino más bien eliminar el Banco Central, que no es necesario en una economía dolarizada. Panamá nunca lo ha tenido. El Banco Central de El Salvador es un cascarón vacío, que no tiene las funciones que tiene, las amplias funciones que tiene el Banco Central del Ecuador, que han puesto en peligro no la dolarización, pero sí la estabilidad del sistema financiero. ¿Le llama la atención en particular alguna propuesta de alguna tienda política o de los candidatos, o en términos generales estamos escuchando propuestas promedio a nivel económico para los próximos 4 años de gobernabilidad? Bueno, me llama la atención que hay al menos 3 candidatos con un discurso un poco más amigable, en mayor o menor medida, hacia políticas que generarían un mayor crecimiento en la economía. Me refiero, por ejemplo, en los discursos de Luis Felipe Tillería, Henry Cucalón, Henry Kronfle. Son candidatos que están hablando de cierta manera de, digamos, reformar la economía de tal manera que haya un grado más alto de libertad para los ciudadanos y un menor intervencionismo estatal. Particularmente me parece que, yo dije en mayor o menor medida, me parece que un candidato que va más allá en esa dirección sería, por ejemplo, Tillería, que está hablando, su principal propuesta en el ámbito económico sería la apertura financiera, que yo creo que es la única política que es un complemento natural para la dolarización. Por otra parte, tenemos un candidato como Henry Cucalón, que está hablando, le da mucha importancia a lo que es una reforma laboral, y eso es algo ineludible en el Ecuador. Si el Ecuador quiere dejar de crecer a tasas mediocres y empezar a crecer a tasas superiores, lo cual sí es posible en una economía dolarizada, como lo demuestra Panamá, tiene que hacer esta reforma laboral, y este candidato está hablando pues de permitir el trabajo por horas y una especie de contratos laborales más flexibles, lo cual permitiría que el sector formal de la economía crezca y digamos también tengan acceso a mejores puestos de trabajo y más cantidad de empleos los ecuatorianos. Entonces son dos cosas, estamos hablando de 3 cosas, ¿no? El tema de la apertura financiera, la eliminación del Banco Central, que son 2 cosas estrictamente relacionadas a la dolarización, digamos el verdadero blindaje de la dolarización y el verdadero complemento de la dolarización, ser un centro financiero internacional. Y la tercera cosa, que es ineludible para crecer a una tasa más alta, es una reforma laboral.
Estamos ahora mismo hablando con la licenciada Gabriela Calderón, ella es analista, también columnista de diario El Universo. Es decir, en esa línea, licenciada Calderón, la propuesta de los candidatos también implica de alguna manera una reestructuración profunda al Estado. Eso también nos hace pensar que los siguientes 4 años no van a ser años de cambio y que las propuestas que ofrezcan eso, evidentemente son demagógicas. ¿El país está listo o debería ir ya en este momento a una reforma estructural y profunda del aparataje estatal? No creo que entendí su pregunta. Usted está diciendo que los que proponen cambios estructurales están haciendo propuestas demagógicas. En cuanto al No. tiempo, quienes escuchamos algunas propuestas de cambios rápidos, parecería que están en una línea de esos candidatos bastante demagógica, porque los plazos para reformas estructurales, como usted bien lo sabe, toman mucho más tiempo. El país está en este momento en la necesidad de cambios estructurales profundos en cuanto a reformas profundas, incluso constitucionales, que aboquen un nuevo viraje en el aparataje estatal. No necesariamente. Tenemos una constitución hiperpresidencialista donde incluso en cuestiones urgentes como el tema eléctrico se le da el poder al presidente de delegar sectores estratégicos en casos excepcionales. Yo creo que 3 meses de apagones son suficientemente, es una situación suficientemente excepcional como para que un presidente decida delegar ese sector estratégico a empresas privadas, como sucede en nuestros países vecinos, que aun cuando sufrieron el mismo fenómeno climático de estiaje, no sufrieron de apagones, porque ellos hicieron esta reforma hace 30 años. Entonces, no es demagógico, como lo han hecho algunos candidatos, proponer participación privada en este sector y es posible dentro de la misma Constitución. Tampoco es demagógico proponer convertirnos en un sistema financiero internacional cuando la política crediticia y tributaria le da mucho poder al presidente de turno. Simplemente hay que tener la visión de que hacia allá vamos y querer implementar una reforma bancaria. De hecho, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política tiene un proyecto de ley listo que ha sido presentado ya 2 veces en la Asamblea, sino que ninguna bandera política ha querido tomarlo en serio, para adecuar nuestra regulación financiera para ir hacia un sistema financiero que compita con el Centro Financiero Internacional de Panamá. Esto no es demagogia y hay un candidato que promueve esta reforma de la lista 7. Por otro lado, el candidato Henry Calón promueve, por ejemplo, la privatización de Petroecuador. A mí no me parece demagógico, me parece más bien demagógico hacer pensar que Petroecuador es viable bajo el modelo actual, que la gestión de este gigante que no rinde cuentas es algo que conviene a la ciudadanía y que va a funcionar cuando toda la evidencia de las últimas 2 décadas nos indica todo lo contrario. Me parece que hay muchos candidatos que hablan de ir hacia una constitución nueva. En Sí efecto. es una constitución que es un límite para las reformas estructurales, que no permite realizar una verdadera reforma estructural, por ejemplo, en el ámbito de la reforma laboral o en el ámbito de la seguridad social, que es algo de lo que me parece que se habla muy poco en esta campaña, Ujú. a pesar de que las auditorías independientes dicen que ya para el año 2026, como están las cosas, no habrá para pagar pensiones. Eso sí limita la constitución actual. Lo que me preocupa es que ir hacia una nueva constitución abre una caja de Pandora, que si no se regula bien o limita, digamos, cómo es seleccionada, cómo son seleccionados los asambleístas que van a escribir esta supuesta nueva constitución, pueden salir mal las cosas. Ahí me parece novedoso y no es demagógico y es algo que se puede bajo el marco legal y constitucional actual regular cómo se seleccionan los delegados a esta nueva Asamblea Constituyente. Y en eso el candidato Tillería tiene una propuesta de dividir al país en 151 distritos electorales para que se elimine el sistema de la plancha de los partidos y para que la gente tenga que elegir solamente a los candidatos dentro de su distrito y esos candidatos tienen que ser residentes en ese distrito. Eso me parece algo novedoso que eliminaría pues esta, digamos, especie de voto en plancha y que la gente realmente ni siquiera conoce por quién está votando, solo conocen a la cabeza de la lista. Y eso no es sano para una democracia. Me parece que la gente debe estar más cercana a sus representantes.
Esa es una de las virtudes de la democracia representativa que se ha perdido en nuestro sistema. Pero demagógico me parece tratar de seguir gestionando el sistema actual que requiere en promedio durante los últimos 4 años alrededor de 10.000 millones de dólares al año en financiamiento. Es decir, ya vamos a cumplir realmente 10 años en crisis fiscal, raspando la olla. Y básicamente el país trabaja para pagar deudas adquiridas en la década pasada y no hay inversiones que permitan al país, digamos, crecer a una tasa más acelerada. Licenciada Calderón, queremos agradecer su participación en este espacio. Aquí en Así Amaneció ha sido la licenciada Gabriela Calderón, analista y también columnista de diario El Universo. Son las 9:42, seguimos con nuestra programación.